Cuando quieras continuar. Dale. Pero las habilidades interpersonales son difíciles de entrenar y eso las convierte en un objeto codiciado por los reclutadores. La consultora de recursos humanos Randstad detectó los 5 skills más solicitadas en las búsquedas actuales: trabajo en equipo, comunicación, flexibilidad, capacidad de resolución y organización son las competencias clave que las empresas consideran indispensables en los candidatos que se postulan a un puesto, cualquiera sea el área. Algo, En un perdón, entorno... perdón que me sí. interrumpa, Celeste. Algo de esto ustedes ya, a esta altura de la carrera, ya están conociendo. Algo de trabajo en equipo ya estuvieron desarrollando. También conocieron lo que es la comunicación, los distintos tipos de elementos que hay en el proceso de la comunicación. También hablaron y están hablando de flexibilidad en algún sentido, ¿sí? En esta asignatura. Cuando hablamos de flexibilidad aquí, habla fundamentalmente de adaptarse a los cambios, ¿está? De ver distintos puntos de vista sobre un mismo tratamiento de un tema, ¿está? O una situación que se está analizando. Capacidad de resolución, ¿sí? Básicamente lo que apunta a la capacidad de resolución es a darle solución a distintas temáticas o temas que se plantean, ¿está? Para el trabajador. Es decir, no dejar para mañana, ¿está? Algo que presumiblemente se lo puede resolver hoy, por ejemplo, o no patear hacia adelante algo que tiene solución en el corto plazo. Y la organización, es decir, bueno, ¿cómo yo me manejo con todos los recursos que tengo? ¿Cuáles son los elementos que considero urgentes? ¿Cuáles son los importantes? ¿Están claramente detectados cada uno de ellos? ¿Me enfoco en lo realmente importante? ¿Me enfoco realmente en lo que es urgente? ¿En qué momentos atiendo lo urgente? ¿En qué momentos atiendo lo importante? ¿Sí? A eso fundamentalmente se vincula. Continuemos. Bueno, en un entorno cada vez más interconectado, donde la mayoría de los proyectos se llevan adelante en equipo, entre colegas de diferentes sectores, incluso con colaboradores de otros países. Las soft skills son un must. Profe, ¿qué significa must? No me estoy acordando en ¿A qué este se refiere? momento, pero ya te respondo en un ratito. Son habilidades socioemocionales ligadas al lenguaje y a la interacción, que moldean los vínculos que las personas establecen con sus pares. En lo laboral se refiere a las relaciones entre colegas, jefes y clientes y son complementarias a las habilidades duras, es decir, a las exigencias profesionales de conocimientos técnicos que se necesita para realizar una determinada tarea. Explica Andrea Ávila, CEO de Randstad para la Argentina y Uruguay. Entre ellas se destacan la capacidad de compartir información, intercambiar ideas, trabajar en red, liderar, guiar, motivar, escuchar y empatizar, entre otras. Si bien las competencias... Okay. No, haciendo referencia ¿Sigo? a tu pregunta, cuando habla de soft skills, que dice que son un must, a lo que se está refiriendo es que las habilidades blandas son necesarias en este contexto, ¿sí? A eso un poco se está refiriendo, ¿está? Bien, bien, ok. Sigo. Si bien las competencias duras son fundamentales, las habilidades blandas cobran cada vez mayor relevancia en los procesos de selección, al punto de que muchos empleadores dejan de darle tanta importancia al número de diplomas con lo que cuenta un candidato para enfocarse más en estos aspectos. Eso es lo que dice Ávila. En este contexto debemos estar atentos a los cambios del mundo del trabajo para mantener nuestra empleabilidad, que ya no depende tanto de lo que aprendimos en el pasado, sino de la predisposición y el potencial que tenemos para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades diferentes. Eso es lo que recomienda.
De acuerdo a un informe de Manpower Group, se valoran los postulantes que demuestren mayores competencias cognitivas, creativas y capacidad para procesar información compleja. Según la investigación, el 39% de las empresas que planea aumentar su plantilla laboral en los próximos años asegura que la comunicación es la habilidad más apreciada a la hora de realizar contrataciones. En ese sentido, los empleadores se enfrentan a un desafío, mientras que el 40% de las organizaciones argentinas señala que es difícil capacitar en las habilidades técnicas de mayor demanda en la actualidad. Para el 60% resulta aún más complicado enseñar las habilidades blandas que se necesitan, como el pensamiento analítico. No solo se considerará la información con la que cuenta una persona, sino también lo que puede hacer con ella. Bien. ¿Qué nos está diciendo básicamente esta noticia? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué interpretó el resto? ¿Interpretó algo? ¿Qué le quedó claro? ¿O más o menos claro? ¿Qué dudas les generó la lectura de este artículo? Y como decía ahí, que las empresas que se encargan de tomar personal para otras empresas, porque no me acuerdo cómo se llaman ahora, las agencias, Consultores. según las últimas investigaciones, resulta muy difícil contratar a las personas o que tengan ese conocimiento, esas capacidades que ellos necesitan, como por ejemplo lo que había nombrado último, lo que es la comunicación, y que es muy difícil capacitar a las personas en eso. ¿Cómo hacemos para Yo capacitar también, a alguien en comunicación, por ejemplo? ¿Sí? yo entendí lo mismo, profe, que las habilidades blandas hoy en día son las más difíciles de conseguir y que te capacitan en eso, digamos. Al menos yo había tenido en su momento unas 2 capacitaciones sobre las habilidades blandas, eh, y te explicaban, te hacían escuchar llamadas, te mostraban videos, te daban tips, digamos, de cómo vos tenías que atender a tus clientes y desarrollar esas mismas virtudes, digamos, lo que es escuchar, comprender, la otra palabra que no me sale ahora, empatía, ahí está, y así, digamos, pero eso también ya depende de las habilidades de cada uno. Básicamente, y en un gran sentido, digamos, del término, son las que más difícil resultan de captar, ¿sí? De tomar y naturalmente de aplicar por parte de los trabajadores en una organización. ¿Por qué? Porque básicamente son las más maleables. ¿Está? Cuando yo hablo de una capacidad técnica, cuando hablo de una herramienta o de un instrumento que lo aplico, ¿sí? Generalmente ese instrumento tiene determinadas connotaciones que lo hacen dentro de un cierto marco previsible para ser aplicado y desarrollado. Ejemplo, supongamos que a mí me capacitan para dar clases a través de Zoom, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me van a mostrar? ¿Cómo se abre el Zoom? ¿Dónde está el botón de Start? ¿Cómo puedo configurar una clase? Todo eso representan habilidades de tipo hard, es decir, duras. Me están mostrando cómo es el programa de videoconferencias, qué es lo que puedo hacer, qué funcionalidades tiene y demás. Ahora, las blandas van a pasar por el lado de, bueno, ¿cómo es mi capacidad para interactuar con el alumno, por ejemplo, a partir de esta nueva tecnología? ¿Cómo hago para mantener el interés del alumno en el desarrollo de la clase, de los temas que se están llevando adelante? ¿Cómo produzco algún tipo de debate, análisis o presento alguna situación para que el alumno también, digamos, se incorpore a el entendimiento del concepto, ¿sí? Más allá de la explicación que podría dar el docente sobre un tema que se está tratando, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
el uso de las competencias duras, ¿tá? O hard, tiene que ver con aprender algo específicamente y desarrollarlo casi de manera sistemática, ¿está? O programada. Yo para dar la clase tuve que entrar a mi computadora, la tuve que prender primero, tuve que localizar el programa, luego tuve que apretar el botón de Start y luego tuve que habilitar el ingreso de los alumnos. Siempre tengo que hacer la misma acción, ¿sí? Para que la clase se pueda producir. Ahora, eso por supuesto es algo que yo aprendí y que puede modificarse, sí, pero fundamentalmente tiene una consecución de una actividad tras otra. En los otros aspectos que nosotros estamos visualizando, sobre todo en lo blando, ¿está? Esta dinámica no es siempre así, ¿está? Puede tomar distintos tipos de sentidos o puede verse afectada por distintos tipos de variables. Entonces, la comunicación, si bien por supuesto tiene una estructura, tiene distintos elementos, se puede dar en base a cualquier mensaje que elabore un emisor y puede utilizar cualquier canal. Y en función al tipo de mensaje, al canal que utiliza el emisor, quien es receptor, por ejemplo, podrá dar una devolución, una retroalimentación sobre los elementos que considera tiene a su disposición, ¿sí? Entonces, eso, hablando de la comunicación, por ejemplo, lo mismo que para realizar el trabajo en equipo. Está para conformar el equipo, para medir el desempeño del equipo, para naturalmente dejarlo establecido el equipo y que siga funcionando sin, por ejemplo, quien lo armó, ¿está? O le dio inicio al mismo y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de habilidades que nosotros estamos describiendo no son más que competencias, ¿sí? En sentido estricto de lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Las competencias, vamos a leer un poquito la definición que allí se encuentra presente y luego vamos a describir cada parte de la misma. Son características subyacentes, es decir, que están en un individuo, ¿está? Forman parte del mismo, eso quiere decir, y que está casualmente vinculada o relacionada a un estándar de efectividad o performance en un trabajo o en una situación. Entonces, ¿esto qué significa concretamente? Cuando hablamos de características, estamos hablando de componentes internos de un individuo, estamos hablando de componentes de su personalidad, por ejemplo, de su formación académica, y que pueden predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. Es decir, yo al tener ese conocimiento incorporado o al tener esa característica de personalidad incorporada, a mí me hace previsible dentro de determinadas situaciones que se presentan, ¿está? Y que me van a permitir resolverlas conforme todo ese conocimiento que yo tengo previamente adquirido, ¿sí? Casualmente relacionada quiere decir que la competencia origina o anticipa el comportamiento y naturalmente el desempeño, es decir, en función a qué tan desarrollada se encuentre esa competencia, bueno, naturalmente que el resultado de ese accionar que lo lleve adelante podrá anticiparse en la medida en que el mismo se producirá, es decir, si el mismo va a ser efectivo, si se va a poder dar cumplimiento, o en qué medida yo voy a poder responder en función a la situación que se esté presentando, ¿sí? Y por supuesto, también un estándar de efectividad, es decir, la competencia, predice quién hace algo bien o mal, medido sobre un criterio que es general o estándar, es decir, frente a algo que se plantea, frente a algo que sucede, la competencia, es decir, la característica que yo tengo incorporada, me va a permitir a mí dar respuesta o me va a permitir a mí realizar una determinada acción que está vinculado a ese hecho y que me va a permitir resolverlo de una determinada manera. El hecho de resolverlo conforme algo que se espera que suceda, es decir, en un determinado tiempo, bajo una determinada cantidad de recursos, bajo determinado tipo de condiciones, ¿sí? O cualquier otro elemento que sirva
para el análisis, me va a definir a mí si yo tengo competencia o no para hacer algo. ¿Está? Porque, por ejemplo, yo puedo tener alguna característica muy leve sobre algún tipo de conocimiento específico, pero si viene alguien y me pregunta o desea que yo le resuelva algún tipo de necesidad o problema que se le plantea a esa persona, pero yo no poseo una característica vinculada a ese hecho o a esa situación, naturalmente que el estándar de efectividad mío va a ser muy bajo, ¿está? Porque mis características propias no me van a permitir resolver de manera satisfactoria ese hecho o esa situación, ¿sí? Eso hablando en términos generales, pero en términos estrictos de lo que guarda relación a lo que es los ambientes de trabajo o los ambientes laborales, cuando hablamos de competencia hablamos de una capacidad o de una habilidad que es naturalmente medible para poder realizar una actividad laboral de manera eficiente, de manera eficaz, ¿está? Y que de esa manera pueda producir los resultados que la organización espera. Ese sería el estándar contra el que estábamos señalando anteriormente. Entonces, las capacidades que yo tengo, dado no solo por mi formación académica, por mi entrenamiento profesional, sino también por elementos internos que forman parte de mi personalidad, ¿sí? Me van a permitir llevar adelante una determinada acción o tarea que luego ese resultado podrá ser confrontado contra un estándar que la organización pueda definir. En ese sentido, mi capacidad va a ser medida, ¿sí? Por eso decíamos hoy que la capacidad, ¿sí?, laboral fundamentalmente va a estar constituida por conocimientos, va a estar constituido por habilidades, por destrezas, por comportamientos que yo tengo para naturalmente desarrollar una determinada tarea, desarrollar una determinada acción y poder cumplir determinados objetivos y metas, ¿sí? Entonces, todo esto implica conocimientos que aprendo con entrenamiento, con capacitación, es decir, con un adecuado grado de instrucción, ¿sí?, que fundamentalmente se da en el ámbito académico, no solamente de pregrado o de grado, sino también de posgrado, por ejemplo, con habilidades que se detectan y se desarrollan mediante un entrenamiento. Esto quiere decir fundamentalmente con una práctica, ¿tá?, en donde yo lo que hago es observar cómo sucede algo y luego pongo esa misma situación cuando la enfrento en movimiento y la resuelvo, ¿sí? Y con actitudes también vinculadas a lo que son los rasgos y características de la personalidad de los individuos. En este sentido, entonces, las competencias van a ser específicas, van a ser genéricas y van a ser básicas. Y estas competencias van a estar presentes en todos los puestos de trabajo que se van a requerir para cubrir las mismas, ¿sí? Y por lo tanto, el trabajador podrá tener alguna de estas competencias, podrá tenerlas todas, o podrá no tener ninguna o casi ninguna. Entonces, la organización tendrá que ser consciente de ello y tendrá que tener las mejores herramientas para, sobre todo, detectarlas, aquellas que no posee, y fundamentalmente desarrollarlas, aquellas que les faltan, ¿sí? Dentro de lo que son las competencias genéricas, nosotros podemos vincularlas con comportamientos, dice, y actitudes laborales propios de diferentes ámbitos, como por ejemplo trabajar en equipo, negociación, planificación, todo lo que estuvimos viendo hoy, que son fundamentalmente las blandas, ¿sí? A esto es lo que vamos a denominar fundamentalmente las competencias genéricas. Podemos hablar de liderazgo también, podemos hablar de relaciones entre los distintos departamentos para buscar determinadas soluciones grupales o consensuadas a problemas que se presentan, ¿sí? No solamente trabajar en equipo dentro de un mismo sector o dentro de una misma área, sino también hacia
fuera del área donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Otro tipo de competencias son las específicas, que son aquellas que se vinculan con aspectos técnicos de la tarea o de la actividad que yo llevo adelante, y no son necesariamente trasladables, digamos, a otros ámbitos o a otros contextos, ¿sí? Si yo trabajo en construcción y aprendo a operar, por ejemplo, una máquina, ¿está?, que permite realizar una máquina, por ejemplo, una retroexcavadora, ¿está?, eso me va a permitir a mí poder tal vez manejar alguna máquina que tenga características similares a una retroexcavadora, ¿está? Pero no me va a permitir, por ejemplo, necesariamente manejar un equipo de PC con algún software específico para diseñar, por ejemplo, alguna maqueta, algún plano, ¿está?, o algún tipo de obra o construcción que se desee llevar adelante, ¿está? Para elaboración de proyectos no será lo mismo elaborar un proyecto en el sentido de lo que nosotros trabajamos, ¿está?, que son proyectos fundamentalmente de planes de negocios, que un proyecto que tenga que ver con una obra en construcción, por ejemplo, o una obra a construir, ¿está? Son dos tipos de proyectos totalmente distintos, y nosotros estamos adquiriendo competencias específicas por la formación profesional que estamos desarrollando, y aquel que está en un ámbito de la construcción, como por ejemplo un arquitecto, un ingeniero, un agrimensor, está adquiriendo otro tipo de habilidades, es decir, sobre otro tipo de proyectos. Redacción de documentos también, ¿por qué no? Y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, las competencias específicas muchas veces también son propias del ámbito profesional o disciplinar en el cual nosotros nos encontramos. Incluso podemos pensar que la redacción de documentos lo puede hacer tanto un profesional de la medicina como nosotros, ¿sí?, profesionales de la administración. Ahora, lo que pueda escribir un médico, ¿sí?, va a tener que ver con, naturalmente, su rama disciplinar. Y lo que pueda escribir un técnico en la administración va a tener que ver con su propia rama disciplinar. Por lo tanto, los documentos allí ni siquiera podrían ser considerados como elementos para comparar, ¿está? Y otros tipos de competencias que son básicas, que son los que se adquieren, dicen, la formación básica y permiten el ingreso al trabajo, que son absolutamente necesarios, ¿está? Y esto tiene que ver con habilidades que ustedes ya superaron a esta altura de su vida, pero que para algunas actividades laborales resultan sumamente indispensables, ¿está? Sobre todo aquellas que pertenecen al nivel más operativo de la organización, que son las habilidades de lectura, de escritura, de comunicación oral, de cálculos básicos, matemáticas básicas también, sumas, restas, multiplicación, división, ¿sí?, entre otros cálculos de menor complejidad, por así decirlo, ¿sí? ¿Se van entendiendo hasta acá lo que son las competencias? ¿Se fue entendiendo esta división? Sí, profe. ¿Esto dónde nosotros lo ¿Entiende? veríamos? Profe, Sí. la presentación que usted está realizando, nosotros no tenemos esto en el Power que estaba subido. Voy a corregirlo entonces, Ivana, si ni bien termine la clase, voy a revisar a ver cuál es la diferencia que hay y subo inmediatamente este último, ¿sí? Sí, con respecto a las últimas competencias, la clasificación, eso no tenemos, tenemos otra clasificación. Ok, lo voy a revisar entonces. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que debería hacer una persona para que tenga éxito en su puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Qué comportamiento tiene que tener esa persona que está en el puesto de trabajo para que, por supuesto, la organización sea exitosa? Entonces, en este sentido nos vamos a encontrar con distintos tipos de competencias, en los cuales podrán ser, por ejemplo, también técnicas o podrán ser conductuales. Algunas de ellas podrán estar más presentes que otras, también en función al puesto de trabajo que estemos analizando. No serán los mismos
las competencias que vamos a necesitar para un puesto directivo de una organización o gerencial, que para aquel puesto de nivel más operativo de la organización, en donde, por ejemplo, puede tener que requerir más bien competencias de tipo técnicas que de tipo conductuales, ¿sí? Y viceversa, cuando estamos hablando de puestos gerenciales, podrán requerirse más habilidades de tipo conductuales que técnicas, ¿sí? En este sentido, las técnicas tendrán que ver con el campo de la informática y sus diferentes herramientas, la contabilidad, por ejemplo, impuestos, leyes, idiomas, algún tipo de cálculo o herramientas de cálculo matemático, ¿sí? Algún grado avanzado o básico, por ejemplo, de estadística o cálculos inferenciales. En lo que hace a la conducta de los individuos, bueno, básicamente la iniciativa, la capacidad de iniciativa y de autonomía para realizar alguna tarea, cómo se orienta al cliente, cómo lo ayuda a resolver su inquietud, por ejemplo, las relaciones públicas, cómo las lleva adelante, cómo las desarrolla, las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, etc. ¿Sí? Entonces, en este sentido, las competencias individuales van a tener que representar una coordinación entre conocimientos y cualidades de tipo individual o características de tipo individual. ¿Está? Entonces, aquí es donde se tienen que vincular no solamente lo que sabemos a partir de lo que aprendimos en el ámbito académico o de nuestra formación académica, sino también con todas aquellas características de la personalidad que nosotros poseemos y fuimos desarrollando a partir de también el transcurso del tiempo. No solo por el conjunto de experiencias que el individuo haya transitado, sino también por todo aquello que incluso también haya formado parte de su instrucción, ¿sí? Como lo que señalaba recién o hace un momento Agustina, respecto de ese entrenamiento que recibieron para bueno, ver cómo resolvían determinada situación en un ámbito, sí, específicamente en lo que hace a la comunicación. ¿Tá? Entonces, esto también es lo que la organización analiza, ¿tá? Esto es lo que la organización determina, esto es lo que podemos ver en este modelo del iceberg, que es lo más fácil de desarrollar muchas veces. El adquirir conocimientos, el adquirir habilidades. ¿Por qué? Porque eso está plasmado como una habilidad de tipo dura. Es decir, yo lo aprendo, lo incorporo y lo aplico como tal. ¿Tá? Pero por el otro lado, tenemos todo aquello que no se ve del individuo, es decir, resulta más difícil de observarlo, que son todo el conjunto de competencias de tipo blandas, ¿tá? Todo lo que está relacionado a su personalidad, a su imagen, a los valores que esa persona tiene, a cómo desea llevar adelante una determinada actividad, cómo se desenvuelve en relación al resto de los integrantes. Es decir, generalmente aquello que no podemos observar de manera directa, y aunque deseemos observarlo, ¿sí? Representa una tarea bastante intensa por parte de quien desea conocer a la otra parte, además de que es un trabajo más arduo, naturalmente, porque por supuesto que lleva más tiempo y mucha carga de interacción entre las partes, ¿sí? Entonces, es aquí donde naturalmente nosotros podemos hacer un entrenamiento, ¿sí? Podemos darle una prueba al postulante o también al trabajador para que resuelva un caso concreto, ¿sí? Y lo puede resolver casi mecánicamente si el caso, por ejemplo, amerita la aplicación de alguna herramienta muy concreta. ¿Está? Pero muchas veces todo aquello que no se ve es tan o más importante como aquello que se ve. Entonces, las competencias laborales tienen que ver con ambos elementos. Y en este sentido, para ir cerrando, les quiero mostrar un documento
que forma parte de un diccionario de competencias que en el ámbito laboral en donde me encuentro, ¿sí?, hace muy poquito tiempo se ha presentado. Esto se lo ha trabajado con un consultor, ¿sí?, es de muy reciente presentación, como ustedes ven, y se lo ha presentado justamente para el área más importante de recursos humanos que tiene la provincia, ¿sí?, el gobierno de la provincia. Entonces, aquí se mencionan, bueno, qué son las competencias, qué son la gestión por competencias, cómo clasifican a las competencias, cómo también se presentan las competencias en función a lo que significan cada una de ellas. Fíjense que habla de competencias genéricas, habla de competencias conductuales o de conducción, como nosotros la vemos aquí plasmadas, ¿sí? Y básicamente describe estos dos aspectos que estamos observando. En cuanto a las clasificaciones, este documento que se presentó posee estas dos aperturas, ¿sí? Fíjense que dice que las competencias requeridas para una gestión integral de recursos humanos se clasificaron en competencias genéricas, de conducción y específicas, las cuales, estas últimas, son desarrolladas en un manual aparte, y solamente en este documento se presentan las genéricas y las de conducción, ¿sí? Y dice, bueno, ¿qué son las genéricas? Y empieza a describirlas. ¿Cuáles son las de conducción? Empieza a describirlas. Más que a describirlas, a mencionarlas, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego nosotros vayamos al diccionario, ¿está? Y fíjense, voy a ir viendo cada una de ellas, vocación de servicio, ¿está? Voy a ver qué significa la vocación de servicio dentro de las competencias genéricas, y voy a ir viendo en qué medida esta competencia se ve reflejada, ¿está? Tengo un grado A, tengo un grado B y tengo un grado C, ¿está? Entonces, yo cuando tenga que hacer la evaluación, por ejemplo, de los recursos humanos, voy a ver qué situación aplico, qué tipo de competencia es necesario evaluar, porque no a todos los voy a evaluar con las mismas competencias, ¿sí? Y todo va a depender del puesto de trabajo en el cual me encuentro. Más o menos quedó claro hasta acá. ¿Hay alguna? Sí, profe. ¿No quedó ninguna duda entonces? Por mi parte, no. Bien. Por mi parte tampoco, profe. Bien, perfecto, Natalia. Voy a hacer la corrección que me indicó recién Ivana, ¿sí? Y para la semana que viene les voy a presentar un nuevo trabajo práctico que va a tener que ver con esta unidad, ¿sí? Y naturalmente vamos a analizar cada una de las consignas previo a presentar, ¿está? Nos encontramos el próximo lunes, entonces, chicas. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Es con respecto al año pasado. Tengo que hacer el final de prácticas 1, que nos presentamos ahora, digamos, con algunos compañeros, y le queríamos preguntar, bueno, cómo se toma o cómo usted toma el final para poder prepararnos bien, digamos. Bueno. ¿Con los trabajos o estudiamos toda la teoría o con, no sé? Ambos, ¿sí? Es decir, el alumno va a identificar una unidad, dentro de esa unidad va a identificar un tema y va a comenzar con un breve desarrollo conceptual, ¿sí? A partir del mismo, de la presentación de ese concepto, luego lo llevaremos al caso de la organización que analizó, ¿está? Y de esa manera después saltaremos a otro tema, vamos a ver cómo lo aplicó en la organización y así sucesivamente, ¿sí? Ok, profe, gracias. No, por nada. Eso también, gracias Natalia por la pregunta. Antes de que nos despidamos, les comento que esa semana, en el caso de haber alumnos inscriptos para nuestra asignatura de Administración de Recursos Humanos, no vamos a tener clases, ¿sí?
lo mismo les va a suceder también para las restantes asignaturas. Así que en el caso de haber alumnos que se presenten a nuestra asignatura, nos veríamos la clase siguiente, ¿sí? Así que si no hay ninguna consulta más, nos vemos el próximo lunes en principio. Que tengan todos muy buena semana. Bueno, profe, gracias. Chau, Chao, chau. profe. Hasta luego, chicas.